Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Bienvenidos también a los que se nos unen en el canal de YouTube, porque yo sé que ya con los que están en la plataforma de Facebook, pues ya están conectados. Qué bueno que usted está aquí con nosotros y así como decían las pantallas, este es el último tema de la serie La conducción divina. El Señor nos conduce a nosotros. Este es el último tema, ya la otra semana empezamos una nueva serie que es Volviéndonos a Dios, y pues realmente esta es una serie que año con año también hacemos, no se la pierda. El tema de hoy es conduciendo a otros hacia Jesús. ¿Cuántos sabemos en nuestro corazón que Jesús nos ama? Sí, lo sabemos. Sabemos que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él nos otorgó salvación. Solo quiero hacerle como esa parte que esté clara en nuestro corazón lo que el Señor en su amor infinito tiene para cada uno de nosotros. Cuando estaba preparando esta enseñanza, obviamente cuando uno prepara las enseñanzas, el Señor le enseña mucho a uno y uno aprende mucho más haciendo esto, investigando esto. Me llegó, porque realmente abriendo, llegó unas estadísticas que quiero compartirles porque creo que es muy importante, pero no quiero que se vea aludido usted, pero le voy a compartir unas estadísticas. Hay un artículo de investigación, dice, publicado en el 2019 y corroborado en el 2024 que arrojaron estos datos. Dice que hoy póngame atención en esto, el 47% de personas adultas jóvenes, lo voy a poner así, porque son adultos de 30 a 45 años. No quiero ver a caritas porque probablemente algunos entran ahí, otros no, o ya estamos fuera de ese rango. Pero dice que el 47% de este rango, entre este rango, póngame atención, siendo creyentes de Jesús, teniendo una fe firme en Jesús, piensan que no es bueno compartir a Jesús con otras personas en este rango de edad. Es un rango específico. ¿Por qué? Porque dice que pueden violentar a otros en lo que piensan, en lo que sienten, no les gusta entrar a controversias, no les gusta que otros piensen mal también de ellos, no quieren hacerlos sentir mal, ni quieren entrar a una confrontación. Esta es una investigación que fue hecha en Estados Unidos. Yo espero en el Señor que no se aplique a Latinoamérica. Pero me llamó mucho la atención que casi el 50% piensa que no es necesario compartirle a otros porque yo voy a respetar lo que tú pienses. No quiero hacerte sentir mal, no quiero confrontarte. Es muy difícil esa parte. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha pedido que podamos compartir del amor de Jesús, de su amor, de su sacrificio a otros. Entonces prestemos mucho la atención en este aspecto que es muy interesante. Y por eso seguimos y continuamos con la historia de Pablo. Pablo, ¿se acuerda? Hemos estado platicando. Él está ahorita, lo dejamos en la cárcel. Estos 3 domingos hemos estado hablando de él.
y Pablo estaba en la cárcel. Uno puede pensar que injusto, ¿verdad? Que Pablo esté en la cárcel por enseñar las cosas del Señor, de Jesús. Pero saben, Pablo estaba ahí con un propósito de parte de Dios. Y eso nosotros también tenemos que saber. Lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, pensando que puede ser injusto o no, malo o bueno, todo tiene un propósito del Señor. Y Pablo en la cárcel tenía un propósito. El estar ahí tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El Señor quería alcanzar al carcelero y a su familia. Por eso es que conduce a Pablo ahí y por eso es que Pablo estaba ahí en la cárcel. Pablo había dicho en algún momento que él iba a ser servidor y discípulo de Jesús, pues el Señor lo lleva a esos niveles. Pero Pablo sabía que él tenía un propósito y por eso es que en algún momento a veces es difícil renegar muchas cosas que estamos viviendo, porque en medio de cada situación que vivimos, si estamos delante del Señor y confiamos en Él y nos aferramos a su palabra, sabemos que nosotros vamos a poder cumplir un propósito grande. Pero para ello nosotros tenemos que estar pendientes del Señor, viéndolo a Él y no tan solo viendo las circunstancias, sino que el Señor nos ayude, que en medio de esas circunstancias podamos alcanzar a otras personas. El Señor puede utilizar tu vida donde estés, puede utilizar tus palabras, puede utilizar cada decisión que tomes. Él puede utilizarte para hacer luz a otras personas. No importa dónde tú estés ahora. Recordarán que Pablo estaba ahí y hubo un terremoto en esa cárcel. Nosotros que vivimos temblores muy fuertes o no tan fuertes, a veces causan cierto temor en nosotros. Bueno, en esa cárcel en esa región hubo un terremoto tan fuerte que las cadenas se desprendieron de las paredes. Dice que los cepos se abrieron, las puertas, o no sé si existían puertas, se abrieron. O sea, los presos de la magnitud del terremoto. Y en algún momento todos podían salir corriendo. Eso fue lo que pensó el carcelero. Dijo, se vació la cárcel, señores. Salieron todos y él quería quitarse la vida. ¿Por qué? Porque obviamente él es responsable de toda esta gente que estaba ahí. Y dijo, o murieron o se escaparon. Pero viene y leamos entonces Hechos 16 y ahí es donde estamos, en el terremoto. Versículo 29 dice, entonces él pidió luz y se lanzó de adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Y sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que este carcelero les dijo inmediatamente cuando escucha que Pablo y Silas están dentro de la cárcel, están ahí a pesar del terremoto, están ahí. La pregunta que él les lanzó es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uno no puede imaginarse esa pregunta. Obviamente tal vez decir, señores, ¿qué debo hacer para ser rescatado? Estaban en un momento difícil, en unas emociones complicadas después de haber vivido un terremoto. Sí, nos ponemos sensibles ante las distintas circunstancias que vivimos. Y pues sí, este carcelero estaba viviendo ese momento. Pero cuando lanza esta pregunta, yo me puse a pensar, ¿por qué lanzó esa pregunta? ¿O de dónde surge esta pregunta? ¿Cómo puedo ser salvo? Y creo que la historia nos ha dicho la respuesta de por qué él llega a esa pregunta que le hace a Pablo y Silas. Obviamente vamos a ir unos versos anteriores. En el versículo 25 dice,
Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los presos lo escuchaban. Los presos oían a Pablo cantando, orando, y me imagino que también el carcelero también estaba escuchando lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Ahora, uno puede decir, ¿qué cantaban ellos? Así me puse, ¿qué oraban ellos? Ellos oraban y cantaban lo que la palabra del Señor decía. Ellos, era un recurso natural que ellos tenían de oración, eran los salmos. No era cualquier oración. No, ellos oraban con los salmos. Y la semana pasada escuchamos esto. Tenemos unos salmos que le llaman el Jalel, que ellos regularmente utilizaban estos salmos para orar y para cantar. Esto era lo que Pablo estaba cantando. Esto era lo que Pablo estaba orando, la palabra de Dios. Y quiero leerles unos pasajes de estos salmos que Pablo quizá oraba y cantaba y que era lo que los presos y el carcelero estaban escuchando. Salmo 118, del verso 1 al 6, dice: Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo diga Israel, su gran amor perdura para siempre. Que lo diga la familia de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Escuchen esto. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto era lo que Pablo probablemente estaba orando y cantando en la cárcel. Escuchen otro verso del Salmo 115, versículo 11. Los que temen al Señor confían en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Esto era, no sé si exactamente estos versos, pero sí lo que les puedo decir es que Pablo sí utilizaba estos salmos para cantar y para orar. Esto era lo que los presos y el carcelero estaban escuchando, la palabra de Dios. Por eso es que el carcelero se lanza a decirle, ¿cómo puedo ser yo rescatado? ¿Cómo puedo ser yo salvo? Porque Pablo en esa oración y en esas canciones estaba hablando la palabra de Dios. Ahí es donde él da el testimonio y el mensaje que le llega a este carcelero. Ahora, aparte de lo que Pablo oraba y cantaba con Silas juntamente, también me llamó la atención que Pablo hizo algo. Cuando fue el terremoto, en ese momento en la cárcel, Pablo decidió permanecer allí. Pablo no hizo una revuelta y decir, vámonos. Se abrieron las cadenas, se abrieron las puertas, si es que habían puertas, se quitaron los y agarró a todos y le dijo, miren, vámonos, aquí estamos injustamente con Silas, salgamos corriendo porque somos injustos en este lugar. Pablo permaneció ahí. Sabía probablemente que el carcelero iba a morir si ellos escapaban. Entonces Pablo tenía una congruencia con los principios del Señor en su vida, con la postura que él iba a tomar en ese momento. Él confiaba más en el Señor y en su palabra y que el Señor estaba guardándolo a pesar de todas las cosas, que él tomar la justicia, voy a poner en sus manos, de salir corriendo juntamente con Silas. Pablo fue muy congruente con lo que el Señor le enseñaba y con lo que él estaba haciendo.
Y por eso es que esa acción de Pablo hablaba más que 1000 palabras, como se dice el dicho, porque lo que hacemos pesa mucho ante las personas, porque ellos están viendo cómo reaccionamos, sobre todo si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pablo lo demostró en ese momento. Por eso es que le grita al carcelero en el verso 28, dice, Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No nos hemos escapado, quizá. Aquí estamos, carcelero, porque no dan su nombre. Aquí estamos, no te quites la vida. Había un gran propósito del Señor para este hombre, para el carcelero, y Pablo estaba siendo usado por el Señor para llevarle ese mensaje de salvación. Entonces usemos nuestras circunstancias, usemos nuestra vida, usemos nuestros roles, usemos cada paso que demos en este tiempo para que dar testimonio a otros de que Jesús, mi Redentor, me ama y dio su vida por mí y me dio vida eterna. No importa la situación y la circunstancia, por eso es que yo les preguntaba, ¿sabemos que Jesús nos ama? ¿Sabemos que Él dio su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros para salvación? Podemos aferrarnos a su palabra, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que con su palabra nos va a resguardar a pesar de lo que estamos viviendo, y que Él va a cumplir un propósito mucho más grande de lo que nosotros hoy podemos pensar. Nuestra vida tiene una misión muy importante, y por eso es que hay una canción muy linda, es yo puedo estar también a sus pies, para yo poder cumplir ese propósito. Por eso es que el carcelero le dice esto a Pablo, porque lo saca afuera de la cárcel, escombros o no sé qué tanto había ahí, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le responde en Hechos 16:31, le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y de este pasaje quiero extraer dos cosas que son, o dos puntos bien importantes. Pablo y Silas, o Pablo le dice, crea en el Señor Jesús. Ahora, la palabra creer acá es muy diferente a la palabra creer que nosotros hoy tenemos el significado. Bíblicamente tiene un significado muy distinto a lo que nosotros hoy pensamos que es. Pablo lo que le estaba diciendo a este carcelero es, sé fiel a la palabra que has escuchado. Eso es lo que es creer. Obedece y ponte en el proceso delante del Señor, porque Él te está llamando y te está conduciendo. Porque sabemos que la salvación el Señor Jesús nos las ha otorgado por gracia, es un don de Dios, es un regalo que Él nos dio a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos poner absolutamente nada para obtener esa salvación. Simplemente Él nos amó, nos llamó para ser sus hijos. Por eso esa palabra de creer no es tan solo decir sí, yo creo, no, es ser fiel a lo que tú has estado escuchando. Sé obediente y pon atención a la palabra de Dios, porque Jesús te está llamando. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, Pablo buscaba al carcelero y le da estas palabras. Cree en el Señor Jesús, sabiendo que es creer, y serás salvo tú y tu casa. No pensemos que si yo creo o si el Señor me llama a mí,
por ósmosis van a venir mis hijos o mis familiares. Esto no es así. Romanos, hay un versículo 14, en capítulo 14 y verso 12, dice: de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. El llamado del Señor y el proceso es individual. Cada uno es un hijo de Dios. Cada uno lo aparta, lo escoge y lo injerta a Él y lo adopta como su hijo. Si yo tomo la decisión en algún momento de seguir a Jesús a través de su palabra y el Señor me conduce para poder hacerlo, sé que en algún punto va a llevar esta palabra a mi familia. Y esto era lo que Pablo estaba haciendo. En ese momento, en esa cultura, cuando un hombre o el padre de familia, la cabeza de hogar, tomaba una cierta determinación, en el ámbito espiritual, voy a ponerlo de esta manera, o en cualquier otro ámbito, dice que la familia se sentaba a escuchar qué había pasado con el padre, con la cabeza de familia. Por eso es que Pablo le dice: serás salvo tú y tu casa, porque sabía que a través del carcelero iba a poder llegarle a toda la familia, que iba a ser un proceso, pero que el padre de familia iba a tomar una determinación de juntar a su familia, de reunirlos para poder hablarles y que escucharan del Señor. Porque cada persona tiene un llamado, cada persona tiene un trato especial, cada persona es un individuo delante del Señor. Dice en versículo 32 del mismo capítulo de 16: y le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los, o sea, al carcelero, y dice: y a todos los que estaban en su casa. O sea, no fue instantáneo o no es instantáneo que los de nuestra casa conozcan del Señor, no es instantáneo. Aquí bien Pablo lo ve, que va a enseñarle al carcelero y le va a enseñar también a toda la familia. Algo muy similar, se recordarán ustedes, le pasó a Cornelio con la visita de Pedro. Cornelio, también un centurión romano, llama a Pedro, Pedro va a su casa. Dice, eso también está en Hechos, capítulo 10, y al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañados de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. ¿Cómo estaba Cornelio? Estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que él había reunido. Esta era la cultura romana, esta era la cultura que si el padre de familia en algún momento tenía una transformación de vida, conocía al Señor, él iba a llamar a su casa, iba a llamar a su familia, iba a llamar a sus amigos como Cornelio, a su gente más íntima. ¿Por qué? Porque querían que fuera compartido la gracia, la misericordia y el amor del Señor a los más íntimos. Por eso es que este carcelero también llamó a su familia, lleva a Pablo a su casa para que Pablo también les enseñara a toda su familia. Y de esta manera entonces se iba a cumplir: tú y tu casa van a conocer al Señor. Pero este padre de familia, y esto es lo que también a nosotros, cabezas de hogar, padres de familia, madres, debemos de convertirnos en un faro de luz para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros más queridos parientes o amigos. No dejemos por sentado las cosas. Muchas veces nosotros sí tenemos que pedir la sabiduría al Señor de cómo hacerlo, quizá con los más pequeños. Pensamos que es un poco más sencillo de poderlos conducir, pero tenemos que conducirlos. Mejor si es desde pequeñitos, porque el Señor dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de él. Ahora, ¿qué pasa con cuando ya son adultos? Ahí es cuando más sabiduría tenemos que pedirle al Señor, pero no perdamos la esperanza.
Pidámosle sabiduría al Señor, cómo presentarle el amor del Señor, la salvación del Señor a nuestros hijos, sean estos adultos. Pidámosle cómo poder llegarles a ese corazón con la palabra de Él, de la manera que ellos nos puedan escuchar, pero nos debemos de convertir en ese faro de luz para nuestra familia. Eso sí se nos pide a nosotros, porque así nosotros vamos a poder influenciar de cierta medida y de cierta forma con los más allegados. Es la mejor herencia y el mejor legado que podemos dejar, más que económico. Esta es la mejor herencia, que conozcan de la palabra del Señor y que conozcan de su salvación. Dice el verso 33. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y dice, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Qué alegría para este carcelero. Porque el ser bautizado, como dice ahí, fue llenado del poder del Espíritu de Dios. No fue bautizado en agua. Estaban en la noche, estaban en la casa, no había un río cerca, no fue el bautismo en agua, sino que ahí fueron llenos del poder del Señor. ¿Qué estaba diciendo? El Señor estaba sellando que los había salvado a él, y por eso es que este carcelero se regocijaba tanto de que su familia también había creído en el Señor. Qué alegría más grande es ver cuando nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos o un colega o alguien reconoce que hay un Dios todopoderoso y que es el único que podemos depender. Así como este carcelero, deberíamos nosotros tener esa alegría de saber que en mi casa están reconociendo que el Señor es el Rey y que ha venido a esta tierra. Estos versículos nos dan la pauta de cómo la salvación puede llegar a la casa completa, porque el Señor estaba cumpliendo este proceso en Pablo. Este propósito que Pablo tenía, lo estaba cumpliendo en ese momento. Y saben, y vamos a terminar con un par de versículos más. Sabemos que Jesús derramó su sangre. Sabemos que Él nos amó tanto que Él decidió poner toda su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros sí debemos de reconocer su grandeza, su bondad y su amor en nosotros. Y esta era la alegría que este carcelero tenía al ver que su familia también había reconocido al Señor y a su Dios. Quiero terminar con esto. Yo le voy a pedir ya a todo el Ministerio de Alabanza si puede subir, por favor. Al inicio dijimos, el propósito de Pablo y Silas al ir a ese lugar, a esa cárcel, era poder hablar en cierta forma y llevar el mensaje de Dios con la música, con las canciones, con las oraciones de los salmos. Y miren lo que pasa en los versos 35. Cuando se hizo de día, dice, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras. Los magistrados han enviado la orden de que sean puestos en libertad. Salgan y vayan en paz. El propósito de Pablo de estar en esa cárcel había terminado, se había culminado, por lo tanto, ya podía haber salido de esa cárcel.
No tuvo que escaparse él. Dios tiene un propósito mucho más grande para tu vida y para mi vida. Cierra tus ojos, por favor. Nosotros sí debemos de estar dispuestos a comunicar el mensaje de Dios. Escucha esta canción. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Gracias, Señor. Como dice esta canción, te obedeceré a ti, Señor, porque tú me amaste con un amor perfecto, sin condiciones. Pero yo voy a hacer tu palabra, yo voy a obedecer tu palabra. Guía mi vida, Señor, habla a mi vida, llama a mi vida, llámame a mí, Señor, para poder ser un faro de luz para otros, para los que están cerca. Que mis palabras puedan ser usadas para que otros puedan ser llamados por ti, Señor. Que mi familia, mis amigos, yo te pido, Señor, que esta mañana tú hables a nuestro corazón. Porque yo sé que tú estás llamando a muchas personas y estás hablándole a sus vidas para que haya una transformación en su forma de ver las cosas. Usa mi vida, Señor. Úsanos, Señor. Sobre todo porque nosotros queremos obedecerte y la obediencia es la mejor adoración que nosotros podemos darte a ti, Señor. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin
Si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré. Si reservas mis condiciones, te serviré. Gracias, Señor. Háblanos a cada corazón, Señor, a cada vida que está en este lugar y los que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos a nuestra vida. Llámanos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Que tu amor, Señor, nos envuelva. Que a pesar de las circunstancias, cada uno podamos verte a ti, Señor. Que tú nos sostienes, que podemos aferrarnos a ti. Que tú nos consuelas, que tú nos levantas, que nos fortaleces. Que nos das esa sabiduría, que nos das esa guía, Señor, para poder caminar en esta tierra. Y cada día poder transformar nuestra vida. Para llegar a tu estatura, Señor, como tú lo has pedido. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu llamado. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú, Señor. Amén y amén. Que el Señor pueda usar nuestra vida, que pueda usar nuestras palabras y nuestra circunstancia, para que otras puedan ver lo que Jesús puede hacer en esta tierra. Amén y amén. Qué bueno que ustedes están conectados, que estuvieron con nosotros. Los esperamos la próxima semana, siempre a las 10 de la mañana.